Nunca había estado tan interno en Amazonas. Vamos a reavivar el fuego, a reconectarnos con la ceremonia con ayahuasca. Y otros salimos con la canoa de cacería. Tienes un mal sueño, puedes cambiar ese sueño. Nosotros guiamos a través de los sueños para ver nuestro futuro. Y si yo sueño así casándome con una mujer, es morir. Recién salimos de Amazonas, territorio guaraní, y toca otra expedición en la selva. En este caso, la más profunda, la más larga hasta el momento. Después de 1 año y pico, volvemos al territorio Sapara. Los indígenas soñadores, los indígenas de los sueños. Y una vez más también vamos a entrar por aire en esta avioneta que tengo a mis espaldas. Se trata de más de una semana de exploración en canoa por los ríos, territorios indígenas. Tiempo en el que vamos a tener que pescar, tal vez también que cazar para sobrevivir. Y además, si no me equivoco, según tengo oído, la región a la que queremos llegar está interna, que prácticamente ni siquiera hay comunidades indígenas y debe estar lleno de fauna. Es una zona súper virgen, súper inexplorada, así que no puedo ya más con la emoción. Pero antes de nada, como digo, entramos por aire y una vez más disfrutemos, quedémonos maravillados de ver este paraíso natural, de ver el Amazonas desde el aire, así que ¡vamos allá! Y estamos de nuevo con Jan de Indígena Sapara, con quien entramos también al territorio Sapara la primera vez y con quien he organizado todo esto. Nos vamos nuevamente a soñar en el territorio Sapara, vamos a viajar por el río Pindo y ahorita vamos a ingresar a la comunidad Cuyacocha. Y de nuevo en Amazonas. Cañero el viaje, ¿eh? ¿Ah? Cañero el viaje, digo. Bueno, después de esta travesía inicial ya estamos en territorio Sapara, ya estamos en la comunidad de Cuyacocha. Hemos venido con todo lo necesario, desde algo de comida por si acaso, anzuelos, cartuchos para escopeta, primero para protegernos y después por si hiciera falta llegar a cazar un día. Por ejemplo, un día que no tengamos comida y que no hayamos podido pescar, que tengamos una opción más. Y aparte también combustible, muchísimo combustible, porque vamos a recorrer muchos kilómetros. Vamos a navegar, mejor dicho, muchos kilómetros por estos ríos. Además estamos de nuevo con Eric Ramos. Dice Rubén, bueno, desde las Islas Galápagos hasta la Amazonía, una travesía lo que vamos a vivir, ansioso por todo lo que viene. Bueno, vamos. Alimento típico también de la selva para ir entrando en materia. Primera vez probando esta locura. Bueno, ahorita vamos a probar jauneca, que es en Sapara tabaco. El abuelo estaba icarando, dándole poder, más poder al tabaco, para que nuestro cuerpo, nosotros que vamos a inhalar este tabaco, nos dé también mucha sabiduría y vamos a conectarnos con lo que está aquí alrededor de nosotros. El tabaquito es importante cuando se llega a la comunidad, inhalar, retirar todas nuestras energías que traemos de la ciudad, y el tabaquito elimina eso y nos podemos conectar y soñar cosas muy bonitas. El tabaco nos conecta con los chámaro, con las energías, con el cosmos, con nosotros mismos, y nos trae un mensaje acá para poder nosotros construir nuestro camino súper bonito y que no nos pase nada. Parece el tabaco. Tenía pinta de llover, bueno, tiene todavía pinta de llover, está llegando tormenta, pero fijaos qué luz tan bonita, qué recibimiento tan bello que nos ha dado el Amazonas. Además, se acaba de formar un arco iris, según la creencia Sapara. Este arco iris lo forma la boa, es la señal de la boa. Ha olido algo diferente entrando en la selva, que somos nosotros, y lo expresa de esa forma. Vamos a dar una vueltita por la comunidad para conocerla, todavía con el mareito de este tabaco natural, puro, aquí hervido e inhalado. Yo ya lo había probado en la comunidad Sapara de Yanda. Es muy bueno, te limpia todas las fosas nasales. Es muy bueno también para
para la migraña, para soñar. Estos indígenas sabéis que basan su día a día en lo que sueñan por la noche, comparten sus sueños en la mañana. Así que con esta sensación tan rica comenzamos la vuelta para reconocer un poco el territorio y la comunidad. Ya para completar el día y la entrada a la selva de una forma redonda, vamos a reavivar el fuego, a reconectarnos con la selva, con la madre selva, con una ceremonia sapara, ceremonia con ayahuasca. De hecho, si no me equivoco, mi última ceremonia con ayahuasca fue también en territorio sapara, la última vez que estuve en la comunidad de Yanda. Así que bueno, vamos a viajar esta noche antes de comenzar mañana al alba, mañana temprano, con la travesía por los ríos. Mana tiang ciganya ping jesmaya cuara no kata pecilat jesmaya ciskai dikcerirani kuti dikcerisha internet tapi sari buku mana tiara cigano kepunyos kalareso anggu pas satu anggu yurara lakin cimi kande nora pagla pambata no kata rikos kana kan wakcha mangenis kanci amigo mangenis mai Kangarisha kang monash ka punto i paktashes mane imas to ko shechu ka usangenya nya chima poriorani chegari ko pega nya nyukata kai sente chinga ka runa porigara cheri asa chakya puyo botas runa shin chichi kochai urmagari gara kochai urmagarisha rikugari pimana tegara panako chime ko tichasaro skai menya nyukas kai konang o pingaronchi ya koto perani rikunyera kai monangi chunyera chukuma nyakan ka usangao chime nyokanera ne mana monash monani kaibe kausana tamulanya nera chimi nera nyanyera nukanchi kumpanya si puringarong chinera kai yaku pungu tawas demanda kaibewa puringarong chinera makio nataga piriasha chakia nga kaima gaura naselete kai chaki ang kaimara churi nya kai tupu chaki shiluta charera chimi nera nya kasna nyukata kaima kai tapi wangara uskar chimi yai kwenye wara chipaiwa chaki ukuma chiga mana munarani chasaguna konanga kaibe ganyuka ganya sho kaibe nya sho amo imasa tenigano kaya seudagona kausa konata atong bali gapo gonata kaya ayahuasca nishka uyaring tukoi parte chi ayaka chaiga koerangawa maimanda shamukona maibe kai pahurishka gona maibe wanyo kona chimande mashina tukona kangona viaje largo te charungechi kaigonai yana pangawa choricha ayahuasca chaigona rikosha ringawa maikan punteros chigama paktana gama no karikosha kai chaita bogagona se kamonat nyokari kungarong tana de repente acho que charina viaje matang chure abiongonai wamborina e autoambas poriongona. Buenos días por la mañana, primer día que amanecemos en la selva. Ayer estuvimos aquí en este lugar después de tomar la ayahuasca unas 3 horas más o menos y fuimos a donde tenemos puestas las tiendas de campaña. La verdad es que no me agarró prácticamente nada, no estaba viendo ninguna visión ni sintiendo mucha cosa tampoco. Lo que sí, cuando me dormí pues los sueños iban a 100 por hora, pero tampoco nada concreto, ¿no? Sino demasiada información y no sé, no me acuerdo tampoco de mucho. Tampoco me dieron ganas de vomitar ni nada, o sea, la verdad que fue bastante liviano todo. Para Yanda en cambio fue bastante diferente a mí. Buenas noches, tomamos yauna y sí, me cogió casi al final, vomité muchísimo, vi muchos seres como anacondas, serpientes, vi una casa de oro donde estuve sentado y quería cantar, quería silbar, pero vomité bastante y fue también luego después de que ya me pasó el efecto tuve un sueño lindo, ahí con todo el equipo, todos estuvimos ahí, me fue súper, pero solo el vómito, que no sé soportar el sabor de la ayahuasca, que es algo. Yo también el sabor me destroza, no puedo el sabor. El sabor es muy fuerte, sí. Bueno, yo tampoco sentí algo en específico, sentí súper relajado, me acosté ahí, me puse a ver las estrellas porque estaba súper estrellado y sentí súper relajado el cuerpo. Y ahí cuando nos fuimos a dormir, me quedé profundo dormido y una de esas que tuve un pequeño sueño, sentí como que estábamos pescando, estaba como agarrando algo pesado, pero simplemente se me cortó el sueño, caí profundamente dormido hasta el día de hoy. Nos han dicho también que el significado de este sueño, de la pesca, significa el propio viaje, como que estás visionando la travesía, digamos. También el Shimanu, con quien tomamos ayer esta yauna, esta ayahuasca, estaba visionando la travesía, el camino, este viaje. Nos ha dado ciertos consejos de ciertas malas energías que debemos evitar o ciertos caminos que debemos tomar. Así que nada, ya listos para en 1 horita 2 comenzar con la gran ruta.
¿De qué es esta carne, Eric? De tapir. Fijaos por aquí todas estas piezas de tapir, el mismo que hemos desayunado antes. Este animal es enorme y si no, fijaos en el tamaño de la pezuña, verdaderamente grande. En idioma sápara se llama yasuka. Y nada, estamos asando por aquí unos plátanos, unos maduros, ya para comenzar la travesía con energía. ¿Cómo es tu nombre, Eric? Tuaru. Tuaru, que es una lora. Sisaiña. Tuaru, Sisaiña e Imatiño. Bautizados Imatiño, Sisaiña y Tuaru. Bueno, en este pequeño ritual de iniciación, con este tabaquito previo, nos acaban de poner nombre. Yo ya tenía nombre, el tigre, Imatiño, de cuando estuve en la comunidad de Yanda. Y ahora Irati Sisaiña, que es la flecha, y Eric es Tuaru, que es una lora. Así que ya tenemos nombres para todos, para el resto de la travesía. Y ahora sí que sí, la hora ha llegado. Va a dar comienzo la travesía, la expedición más salvaje, o una de las más salvajes hasta el momento, en pleno Amazonas, en el corazón de Amazonas. Una de las zonas más vírgenes, más inhóspitas, más recónditas. También por otro lado llenas de peligros. Por ejemplo, ayer, justo viniendo hacia casa y además con el efecto de la ayahuasca, estaba en mitad del camino una serpiente X mortal, una serpiente mortal. También me han contado que justo en este río, en esta curva, es la guarida de una boa, de una gran boa. Y además estas aguas deben de estar infestadas de pirañas, así que vamos allá. Como veis en este caso vamos a viajar en una embarcación tradicional de madera, simplemente escarbada en el tronco del árbol, dada forma con el propio tronco del árbol. De hecho la misma en la que vinimos ayer, solo que para la travesía le hemos instalado un motor, ya que son también muchos kilómetros. Y ahora ya sí que sí, podemos decir que la travesía ha dado comienzo. Llevamos, como digo, todo listo, desde comida de reserva, anzuelos para pescar, cartuchos de escopeta, primero por defendernos en caso de que sea necesario y segundo por tener la posibilidad también de cazar, y combustible, muchísimo combustible, ya que como digo una y otra vez, esta travesía es verdaderamente larga. Vamos allá. Una de las peores cosas que nos podía pasar de esta travesía, sobre todo llevando cámaras y equipos electrónicos, es que nos empezara a llover. Estamos en el primer día y ya está lloviendo. Lo bueno, por decirlo así, es que después de la salida, la dura salida de Bameno, compramos estos chubasqueros, bueno, ponchos de plástico mejor dicho, y llevamos fundas de plástico enormes para todo el equipaje y demás, así que siempre y cuando no llueva demasiado fuerte vamos más o menos protegidos. Continúa la travesía. Parece una pechuguita de pollo en el embalaje de plástico. Se va mal ahí, ¿no? Bueno, de esta forma hemos llegado al lugar donde vamos a acampar esta noche. Una playita justo aquí en un meandro de este río. Hoy ha sido una travesía cortita, pensando en lo que se viene. Ha sido una travesía cortita de iniciación, unas 3 horas más o menos. Justo aquí en el tramo final hemos estado pescando desde la propia canoa. Traían chontacuros, estos gusanos que son bastante gordos, como así. Y después ya sabéis que venimos con anzuelos, un sedal que lo enrollamos en un mismo taco de madera. Entonces lanzamos y enrollamos, lanzamos y enrollamos. Han salido ya 3 o 4 pescados, también un cangrejo. Esa va a ser nuestra cena de hoy y de hecho seguimos pescando aquí desde la playita con la misma técnica.
lado, como no podía ser de otra forma, de este territorio amazónico, chicha de yuca masticada para ir tomando. Este alimento es lo mejor, hidrata y además nutre, así que mientras que se va terminando de hacer todo, se bebe y se pasa. Concha tu madre. Vale, justo, lo habéis oído de casualidad. Estábamos aquí bebiendo chicha y al fuego y sin enterarnos habían ido a cazar algunas aves con la escopeta y de repente, boom, ha sonado el disparo. Creo que lo ando, vamos a verlo. La verdad es que este viaje tiene un componente muy especial, muy diferente al resto. En el anterior vídeo en la comunidad de Yanda, comunidad Sapara, incluso al comienzo de este vídeo, en esta primera comunidad Sapara también, hemos hablado de los sueños, de lo importante que son los sueños para este pueblo nativo. El tabaco, este tabaco que inhalábamos una vez hervido, se mantiene en esta forma, en estas barras que crean y las protegen con esta cuerda como de mimbre. Y el tabaco, este tabaquito es muy importante para casi todos los pueblos nativos también, pero sobre todo para este, porque abre la mente para soñar, te trae los sueños. Además, cuando tenéis problemas de sueños o cuando no soñáis, que ese es el problema que se puede tener, esto es lo que usáis para que vuelvan los sueños, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, lo que decía que me emociona tanto de este viaje es que vamos a intentar aprender a soñar como un auténtico sapara. Vamos a ir durante toda la travesía usando el tabaquito por las noches para soñar y comentar los sueños por la mañana, que es lo que realmente hacen ellos en el día a día. Así es. Vale, fijaos, es cierto, fijaos las propias láminas estas que he cortado, cómo se desmigan en tiras, en capas, mejor dicho, que son estas hojas enrolladas, pura hoja de tabaco. Así que vamos allá. Aquí tenemos todas las hojitas de tabaquito ya en tiras, ya desmigadas. Madre mía. Bueno, ya tenemos listo el tabaquito, la primera vez que lo preparo yo. Proceso fácil como estáis viendo, pero efectivo, así que sí que como dice Yanda, esperar unos minutos y ya inhalarlo. El proceso ya lo conocéis, del día de ayer, incluso de esta mañana. Buenos días por la mañana, con el campamento ya desmontado y casi todo en la canoa, así casi listos para ponernos en marcha ya, comenzar con la ruta del día de hoy. Ayer por la noche, después de la cena, algunos se quedaron ya descansando en el campamento, cuidando del campamento también, y otros salimos con la canoa de cacería del caimán o lagarto, porque aquí lo llaman de las dos formas y son como caimanes, más o menos así. Se cazan por la noche porque al igual que los gatos, cuando les alumbras con un foco, con una linterna, su ojo refleja luz, ves como dos pequeños faroles en el agua o en las orillas del río. Entonces hay que acercarse con la canoa y una vez cerca se le da con el arpón. Hubo varios intentos fallidos y justo antes de llegar al campamento de nuevo tuvimos suerte y llegó la recompensa. Esta mañana se han despertado, lo han limpiado, lo han troceado y lo han hecho aquí en este fuego, hervido. A la brasa tiene que estar también muy bueno, pero en este caso lo han hervido como ayer el pescado, con yuca y con plátano. La verdad es que es una carne muy rica, sabe parecido al pescado y tiene un tacto muy como de goma, como de... Por hacer alguna similitud se podría parecer un poco en textura y demás al rape, al pez rape. Se come en España y se le llama así en España, no sé en el resto del mundo, pero lo dicho, el estómago ya lleno y ahora toca ya comenzar con la ruta. Vamos allá. Uno de estos puntos en los que se forman murallas en el río, al pasar por encima hemos dañado la embarcación y está entrando agua. Vamos a intentar taparlo como podamos y a continuar con la travesía. Esperemos que no vaya más. Por ahora vamos a taparlo con el cubo de chicha. Mientras que arreglamos la embarcación aquí en esta playita, os voy a hablar de otro de los peligros que tiene acampar en una playa como la de esta noche, como hicimos esta noche. Básicamente es que aquí las crecidas en los ríos pueden ser en minutos y bestiales. Ya no hace falta que llueva en este punto, sino con que llueva en las zonas, en las regiones del nacimiento del río y demás, pues aquí se puede levantar una riada, como digo, muy rápido. Con suerte nos daría tiempo básicamente a desmontar las carpas como pudiéramos, coger las mochilas y saltar en la canoa, y eso con suerte. Así que siempre que se duerme en un lugar como ese hay que estar con un ojo abierto. Lo bueno es que aquí las paradas siempre se aprovechan. Estamos pescando para la hora de la comida.
Esta chicha es de chonta y está también bien rica. Casi diría que me gusta incluso más. Hasta esta comunidad puede llegar muy poca gente. Habréis notado que está bastante aislada y para que esto cambie están construyendo, lo estamos viendo por aquí, están construyendo una pista de aterrizaje, aunque aún le queda limpiar bastante el terreno y marcarlo un poco mejor para que puedan aterrizar bien las avionetas, pero aquí lo tenemos, los pasos de la evolución. Vale, nos han dado para probar un poco de chonta. Esto es como de partir en dos caparazones, se me acaba de partir aquí, pero bueno, así la dividimos en más pedazos. Mi sabor es peculiar y es así como bastante seca, pero a mí me gusta bastante. Está bastante rico. Eso también se la hacen como el otro preparado, ¿no? Sí, justo como estás viendo ahí en el barreño, es para machacarlo todo, así bien cocidito, que se fermente y mezcle con agua y chicha. Casi 2 años, ¿no? Se perdieron dos niños, se han dejado en la casa. El padre se ha ido a pescar, ya por regreso no ha habido dos niños que dejar. Uno de 4, uno de 3 años. Sí, como en 2019, ¿no? Dejó el padre aquí a los niños y a la vuelta desaparecieron. No, y el padre se fue, está en el Puyo viviendo. Hace un mes o 2 o 3 semanas también se perdió un niño en Wiririm, pero sí encontraron ya muerto. Creo que se mató el espíritu de la selva, la maligna, mal hecha, ¿no? Porque también por esta zona, aparte de que hay muchos jaguares, también rondan los no contactados, sí, ¿no? También se los podrían haber llevado. Pueden ser ellos también, no sabemos qué mismo pasó. Y había un rastro de aquí, casi 800 metros para allá, un rastro quizá de esos 2 niños. Y desaparecían de repente. La selva es bella, pero también en la selva aguardan muchos peligros. Después de esta triste historia que nos han contado sobre los 2 niños, otra vez en esta comunidad vemos que están todos los niños solos. Obviamente no por maldad, imagino que los padres, los ancianos estarán cazando, estarán pescando, estarán haciendo diversas tareas por la selva, pero como solo están los niños también nos vemos obligados a marchar. Continúa la travesía. Ayer decía de la lluvia, hoy no vamos a tener ese problema, pero gracias al sol, la jornada del día de hoy va a ser dura. Protector solar y a sudar como pollos. Allá vamos, llega además la mitad del día, las horas más difíciles. Escaleras zaparas para subir a los nidos de los loritos. Fijaos en esto. Esta vez no ha habido suerte, continuamos. Hemos encontrado por aquí este campamento y esto otro que tenemos por aquí, pero esto es un campamento provisional. Parece que otros sáparas han venido para pescar últimamente. Y ya que estamos por aquí, la hora de la chicha. ¿Tenía sed, Yanda? Sí, estamos con un solazo. Como Yanda, de una tacada. Volvamos aquí al campamento porque quería enseñaros. Es cierto que ellos ya no son nómadas, pero se nota que no mucho tiempo atrás sí eran nómadas. Estructuras como estas se paran en cualquier punto de la selva en cuestión de 1 horita, 2 horitas ya tienen todo montado, con la leña, con los tejados de rama, también esto por allí, así que realmente son súper prácticos. Y ahora nos vamos por aquí porque creo que justo van a cazar. Ahora sí, ya hemos tomado bastante chicha de yuca, ya han cazado, tenemos comida para el almuerzo de hoy con la gran travesía. ¿En serio has saltado? Acabamos de ver un delfín, está por aquí. ¿De los delfines rosas de Amazonas? Sí. Delfines rosas, hacía muchísimo que quería ver uno, aunque aún no lo he visto. Me alegra saber que estamos llegando a zonas tan internas que por aquí habitan ya los míticos y famosos delfines rosas amazónicos. Parece que saltó uno por aquí, así que a la espera y a ver si suerte. Acaba de salir justo aquí. Estamos viendo algunas formas aparecer en el agua, son de los delfines que están justo abajo. Parece que hay 2 delfines rosas. Vale, me acabo de enterar de algo que no sabía. No solo hay delfines rosados en Amazonas, sino también verdes y blancos y negros también. Estos parece que son los delfines verdes. Estamos ahorita en la comunidad de Pindubiacu. Vamos a ir a visitar, hacernos una pausa para comer algo y visitar a la familia. Hace meses atrás se realizó aquí la asamblea de la nacionalidad Zapara. Se juntaron todas las 23 comunidades y discutieron temas del territorio, temas de cómo se va avanzando en las gestiones para ayudar a las comunidades aquí. Entonces fueron varios días, casi una semana que estaban juntadas todas las familias. Uno de los temas que se habla es
como mantener intacto la naturaleza, no explotar el tema del petróleo y continuar con temas de hacer proyectos más que no destruyan a la naturaleza aquí en la selva Zapara. Defensa y territorio, ¿no? De la región. Y bueno, después de un descansito en esta comunidad de 1 horita y media, casi un par de horas, nos han dado la bienvenida, hemos bebido chicha entre todos, han cocinado el ave, lo llaman pava, que cazaron antes, y lo hemos comido ahí con plátanos, esta vez en vez de yuca había arroz. A ver qué tal se nos da el resto de días. Está anocheciendo y para llegar a la comunidad Zapara en la que dormimos esta noche queda menos de 1 hora, pero una gran tormenta eléctrica nos lleva pisando los pies desde hace rato. Tenemos que intentar llegar cuanto antes para que no nos pille aquí, primero por no mojarnos y después porque puede ser también peligroso, así que vamos allá. Aquí estamos al fin. Kay ñuka rukukuna tiegan ahora kay bi chelpay tiashkani ñuka para madara ñuka kalari rukukuna. Ña kay muskushari ganchi oscuricia ñukanchi kalari rukukuna muskusha en el tiempo muiría ganchi muskuibi tukuy mamayma. Buenos días, amanecemos ahora sí que sí en la comunidad de Lupuna, una de las comunidades zaparas más internas de todo el territorio. Estamos prácticamente en la frontera con Perú. Ayer llegamos después de una agónica huida de la tormenta eléctrica. Fue pisar tierra y empezó a llover, así que nos salvamos por esto. Pero esas últimas horas de viaje fueron brutales, con los rayos cayendo justo detrás nuestro. Vale, en esta comunidad hemos dormido esta noche y vamos a dormir también la siguiente. Tenemos un día entero aquí, un poco de relax también, para conocer el territorio, conocer también a los ancianos, como el tío de Yanda, que es este hombre que nos acaba de dar la bienvenida recién por la mañana. Y va a venir muy bien estar unas horitas sin estar montado en la canoa, la verdad, muy bien. Me he dado un tabaquito por la mañana ya porque esta noche me agarro el frío y estoy con la garganta bien cogida, así que me está limpiando ahora mismo el tabaquito, por eso ando con los ojos medio llorosos. Y nada, quería comentar que una de las cosas que más me gusta de los nativos amazónicos en general es el respeto con el que cazan, el equilibrio que crean con el ecosistema, de forma que al final vienen a cazar lo que necesitan para comer y de lo que cazan no se desperdicia nada de nada. Al igual que el jaguar en la selva o el caimán en el río atrapan a su presa y se hacen con ella para vida, para supervivencia, los nativos amazónicos también se hacen con su comida. Y además es bonito ver su día a día en travesía, como es una completa lotería, ¿no? No saben el animal que se van a encontrar, no saben si lo van a poder llegar a cazar o no. Entonces, que comas más o menos un animal u otro depende un poco, bueno, de tu habilidad y de la fortuna, de lo que la selva te brinde en el momento. Y ahora sí que sí, como estamos en este día más tranquilito del que hablo y después nos quedan otros tantos días de travesía, vamos a salir a pescar, pero con una técnica que facilita coger más pescados para, como digo, abastecernos para los siguientes días, y esto va a ser con red. Así que nos estamos preparando ya y salimos a ver qué nos brinda la selva hoy. Fijaos que ha aparecido por aquí, que nos está visitando, un tapir. Este es el animal que teníamos para comer el primer día, un tapir. Creo que es salvaje, pero sí, fijaos, es salvaje, pero le suelen dar de comer, entonces ya es como el amigo de la comunidad de Lupuna, un tapir salvaje de Amazonas. Fijaos en este animal, parece un cerdo muy grande, con trompa cortita pero como de elefante, como de oso hormiguero. Un animal verdaderamente curioso de la selva. Extraño como el morro. Vaya encuentro mañanero, me encanta ver la fauna de Amazonas. En la ciudad nos visitan gatos callejeros, en la selva les visitan tapires. Un poquito de yuca y vuelta para la selva, que por lo que nos han dicho tienen una cría por ahí escondida, así que de nuevo con la cría.
Y por fin, después de la pesca y después de comer también varios de esos pescados, incluido alguna piraña, y también después de dormir unas cuantas horas porque la verdad que estaba demasiado cansado, además creo que me ha agarrado una congestión esta noche, no sé, me siento como con gripe, podría ser una de las gripes que se mueven también entre las comunidades amazónicas. Hemos echado un partito de fútbol para terminar el día y ya me he duchado, me pego un baño en el río con cuidado porque está un pequeño bichito que aquí lo llaman carnero. Es ese que cuando estás en el agua se te puede meter a través de la uretra por el mismo miembro y al menos la solución que encuentran en la ciudad, hasta donde yo tengo entendido, es amputar directamente. Se siente atraído por el calor, entonces si meas dentro del agua pues está ese riesgo y me he bañado rápidamente en el agua como todos y me he salido por patas. Bueno, en el anterior vídeo en territorio guaraní hablábamos de dos pueblos, de los dos pueblos que habían decidido no tener contacto con la ciudad, que eran Tagaeri y Taromenane. Aquí en estas zonas tan internas de Amazonas también causan algunos estragos también porque está dentro del área que rondan, el área en el que transitan. Entonces él de nuevo también nos puede hablar un poco de, bueno, de cómo han sido esas veces que han aparecido por aquí, en las que por suerte no ha habido bajas humanas, o sea, no es que hayan matado a nadie, pero... Puma tokura yami tokura chastaraño kuagunapti lakta kachara chaybe shamushari kupi chake sirera aitashka payona chake ka entero rokumagan atona chakiroko chayroko ta aitashka tariko shamoranchi ima chaynicha ne chaymanda kutilata chita sakiranchi chiwasha nyuka laktama luxishkaibe imashta topara inkiri paitamanda presidente pagan kuintana korani imangata kambaruna kilachiwan. Ahora sí, como digo, y un poco mareado, mitad del tabaco, mitad de esta gripe que estoy sufriendo en el día de hoy. Espero que para mañana se me haya pasado porque continuamos con travesía. Vamos a hablar un poco de una materia que hemos estado viendo y palpando durante todo el vídeo, que es los sueños y la interpretación de los mismos. Ha sido todo un arte, una gran y especial, interesante, mística, técnica, que realmente los humanos lo han hecho desde hace mucho. Hay documentos escritos desde hace miles de años, 3000, 4000 años. Desde las civilizaciones antiguas se intenta entender, comprender estos sueños. Algunos maestros en la materia han sido los aborígenes australianos y también indígenas amazónicos, como pueden ser por ejemplo los saparas. Y bueno, si bien es cierto que la ciencia más pura, digamos, que los más escépticos afirman que no hay nada de misterio en estos sueños, o sí que hay misterio, pero nada que ver con el futuro, sino más bien de conflictos personales, presentes o pasados, sueños no cumplidos, inquietudes de cada persona. En los niños es cosa muy simple, por ejemplo, quieren tener un perro y sueñan que tienen un perro, o quieren comer fresas con chocolate un día, no lo consiguen y sueñan con eso esa misma noche. Ya en las personas mayores, en los humanos adultos, los deseos son mucho más complejos y entonces en los sueños se formarían de forma mucho más compleja y una lectura también mucho más abstracta. Esto desde el lado más escéptico, pero también muchas personas de distintos sitios del mundo afirman que han tenido sueños premonitorios, que han visto el futuro en los mismos sueños. Entonces, si partimos de que algunas personas de ciudad afirman que también han visto el futuro en sueños, estas personas, estos nativos amazónicos con muchísima más conexión con la madre selva, con la naturaleza, me podría creer también que ven el futuro en los sueños. Yo he estado estos días también reflexionando un poco al respecto y ¿sabéis qué? Realmente, aunque estos sueños no sean premonitorios y no se pueda ver el futuro en sueños, aunque así fuera, nosotros los humanos, todos los humanos en el mundo, incluido toda la gente de ciudad, tomamos decisiones en nuestra vida sin saber qué consecuencias van a acarrear, basándonos en intuición, basándonos en instinto. Son nuestras formas de guiarnos, son nuestras formas de ayudarnos a tomar decisiones. Pues igualmente es igual de válido que indígenas amazónicos o otras personas en el mundo basaran estas decisiones en los propios sueños y en lo que han visto en ellos, aunque fuera aleatorio. Pero bueno, sea como sea, como digo, la interpretación de sueños es todo un arte. Interpretar y leer estos símbolos, estos mensajes de los sueños, y probablemente se lean diferente en los diferentes sitios del mundo, sea Australia, sea Amazonas o cualquier otro. Así que vamos a ver cómo los interpretan los indígenas amazónicos, en concreto los saparas. Yo me sé algunos de los significados. Por ejemplo, cuando sueñan con sexo, al día siguiente no van a la selva porque significa la picadura de una serpiente, o también puede ser alguna enfermedad. Si sueñas, por ejemplo, con dinero, tiene que ver con mentiras, con que alguien te está mintiendo o que has escuchado mentiras ese mismo día. Pero bueno, mientras que veo un poco de chicha, ya lo dejamos en sus manos, que Yanda y Mariano, como bien digo, nos explican un poco más acerca de estos significados.
nosotros guiamos a través de los sueños para ver nuestro futuro y para guiarnos nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué me va a pasar? Yo tengo que soñar para yo trabajar mañana. O sea, esos son los sueños que nosotros tenemos en nuestra cultura. Y también puedes bloquearse sueños malos sueños, ¿no? O sea, si yo sueño así casándome con una mujer, es morir. O sea, yo puedo bloquear ese sueño yendo a ir a bañar en el río a las 3 de la mañana. O sea, es como bloquear. Si ese sueño no te va a servir. En los sueños puedes curarte, puedes conseguir también fuerza, poder para poder curar a los demás. También, como decía mi primo el Mariano, tienes un mal sueño, puedes cambiar ese sueño dentro del sueño o también aquí en el mundo material, donde tú bañándote en la madrugada en agua fría, temprano y cambiando las actividades, puedes cambiar y neutralizar este mal sueño. Son dos significados. O sea, si sueñas así bastante dinero es mentira o te van a problemas. Y también si ves así 2, 3 hojas de billete, también puedes ver tigre, ¿no? Yo sueño así teniendo relación con una mujer, que me puede picar serpiente. O si estás enamorado de una mujer lindísima, te va a atacar boa o vas a encontrar una boa. O sea, esos son los sueños. Dinero en el mundo de nosotros no es real, es falso, por eso significa que es problema, causa en el mundo muchos problemas, conflictos, entonces no tiene un valor, sino es un valor solo imaginario que hemos puesto. Por eso los sueños con dinero es problemático, tiene conflictos. Y también hay sueños mágicos también, donde tú puedes en el sueño una energía te puede entregar un amuleto. Tú en el día no cuentas este sueño y caminas al bosque, a la selva, y puedes encontrar una piedra o cualquier cosa que esté en el bosque, te llevas eso esos poderes que te da el universo. Como dice acá mi primo, o sea, para coger ese poder, o sea, es a través con tabaco, ¿no? O sea, tú tienes que tomar tabaco, tú conectas con la selva, con la naturaleza, ¿no? Entonces te va a decir, mira, esa persona es buena persona, o sea, te va a guiar, ¿no? Si eres bueno o malo, o sea, todo eso depende de eso, te va a entregar un poder. Selva del río. El tabaco te ayuda muchísimo a soñar con los seres de la selva, como dice mi primo. Te permite obtener más poder, te permite aclarar tu mundo en el sueño, te permite actuar en el sueño. Y luego acá, si tú en el sueño ya actúas, acá es muy fácil de construir cosas, caminar en la selva, caminar en el mundo. Para nosotros el sueño es parte de nosotros, los sueños es único. Si no soñamos, extraño, es como que en el día no sabemos qué va a pasar, pero si soñamos sabemos lo que va a suceder. Si algo te va a pasar, ya tú vas a sentir. Si no construir nuestro camino desde el sueño, a veces andamos perdidos. Sueño viajando, pero así en vida no voy a viajar, voy a quedar. Tú puedes ir direccionando. Mis sueños era así al revés. Estaba yo sano, así nunca iba a enfermar, pero en el sueño, pero así en vida real yo me enfermaba. O sea, todas esas cosas él me dijo, no, o sea, tu sueño está mal, entonces hagamos tú vas a soñar lo que te va a pasar en real, en la vida. Y bueno, la verdad es que mis sueños durante estos días han sido bastante extraños, difícil de descifrar, como de sacar algo en claro de estos mismos, pero también es normal. Son noches en las que he estado incómodo en suelos en los que no estoy acostumbrado, que he podido pasar frío, que me he estado alimentando de cosas a las que no acostumbro. Entonces es normal también, como dicen ellos, no es arte de magia, sino que es una técnica, es un proceso. Igualmente en esta bonita noche que estamos viendo aquí en la selva de lo más interno del Amazonas de Ecuador, vamos a seguir con el tabaquito, a dormir y a descansar bien, porque ya estamos concluyendo este tramo de la aventura, pero mañana continuamos y eso ya lo veréis en el próximo vídeo. ¿Qué más le podemos pedir a esto, no? Travesía, primero entrando por aire al corazón de Amazonas, continuando por los ríos, viendo cómo cazan y pescan en el día a día, siendo parte de la misma selva, también nosotros siendo parte de la misma selva. Nunca había estado tan interno en Amazonas, tampoco había estado nunca tantos días como voy a estar ahora. Me quedo disfrutando. La selva también tiene sus partes difíciles, estoy hasta arriba de picaduras, hasta en el DNI tengo picaduras de todo tipo de insectos y de bichos, de verdad os lo digo. Esto me debilita bastante, también el cuerpo cargado de ir todo el día ahí en la canoa, pero son gajes del oficio, es lo que tienes que vivir, lo que tienes que pagar para llegar a estas zonas donde no tanta gente llega. Y como digo, ya en el siguiente vídeo, es decir, mañana mismo por la mañana, seguiremos viviendo esta gran travesía amazónica. Nos quedamos con los aparas.